Continuamos aquí en Para Toda Mujer, en nuestro segundo bloque. Continuamos dialogando, conversando, mejor dicho, con Graciela y con Daniela. Graciela, antes de hablar con vos, Dani, le quería preguntar a ella, que lo dijo en el bloque anterior, ¿cómo es eso de las etapas del duelo? Bueno, en todo proceso de pérdida, sí, ya sea de familiares, hasta de un trabajo, una persona entra en un proceso de duelo. Sí. La palabra de duelo viene de dolor. Y son varias las etapas. Uno por ahí... O sea, estas etapas se dan indistintamente, al principio, al final, cada persona es única. Sí. Y primero empezamos por ahí con una cosa que no lo puedo creer. A mí no me está pasando esto. En un rato me despierto y era toda una pesadilla. Después viene también una etapa de culpa, por lo que hice, lo que no hice, a dónde fui, a dónde no fui. Si hubiese hecho tal cosa. Si hubiese hecho tal cosa, si hubiese dicho tal cosa. O sea, sí, si cambiamos de médico, si hubiésemos ido por otro camino, hay miles. Sí. Después también viene una etapa de rabia y de bronca, con todo el mundo. Aquel que es feliz porque llueve, porque no llueve, porque hay sol, sí, miles de cosas. Después también viene una etapa donde... de la aceptación de alguna manera, no resignación, ¿no? Resignación es, esto me tocó y bueno, ¿qué voy a hacer? La aceptación es aceptar lo que estoy viviendo, lo que me pasó. No somos víctimas. Muchas veces a los papás que perdimos hijos nos consideran víctimas. No somos víctimas. Somos en realidad personas dolientes. Y lleva un buen tiempo para volver. No sé si a veces te dicen, ¿se supera? Depende de lo que yo piense de superar. Si es volver a ser feliz, volvemos a ser felices. Se puede volver a ser feliz. Podemos volver a ser felices. Como te decía en el bloque anterior, es mucho trabajo. Es volver a significar la vida. Por eso la palabra renacer, volver a nacer, volver a cambiar. No es que uno se vuelve santo, ojo, ¿no? Eso hay que aclararlo porque a veces la gente le pasó piensa esto, que de repente se vuelve una persona... Sí, que bien. sos... No. Resignificamos la vida, le damos valor quizás a estos nietos, como te decía antes. Hay gente que no ha vuelto a tener hijos o que no tiene hijos, perdió su único hijo, pero realmente vuelve a vivir, vuelve a reconciliarse con esa vida, ¿no? Que es lo que necesitamos muchas veces. Daniela, en tu caso, ¿cómo empezaste a pertenecer a Renacer? Bueno, yo he tenido mi hija fallecida, es mamá de Constanza, por un problema de salud. Estamos mucho tiempo en Tucumán, habrá sido unos 6 meses, y uno siente mucho todo. El desarraigo es uno de los factores muy importantes y todo lo demás que nos toca ver, el entorno. Y bueno, mi hija estaba en la parte oncológica, aunque con el tiempo la verdad que no sabíamos qué es lo que tenía realmente. Cuando después que parte, digamos, uno no sabe qué hacer, porque yo he estado 3 días, digamos, en cama, hasta que un día abro el tercer día la puerta y me doy cuenta de que el mundo seguía. O sea, mi vida se había estancado, no el resto del mundo. Entonces cuando vos te paras y te das cuenta, porque muchas veces parece ilógico, dices, ¿y ahora? Yo tengo que seguir. Aparte yo tengo un hijo más. ¿Es más grande o más Era pequeño? menor, es menor que la Constanza. Sí. Entonces había que seguir. Es más, el día anterior me pareció molesto porque él quería ir a jugar al fútbol y a mí me pareció como si nuestra tu hermana había fallecido, ¿cómo voy a jugar al fútbol? O sea, hay muchas cosas que uno, pero muchísimas cosas que uno no se da cuenta. Entonces, tenía que salir, así que digo, buscaba ayuda. La verdad es que yo siempre me gusta leer los clasificados. Sí. Y siempre veía Renacer en una de las partes de las asociaciones y en eso digo, pensar qué tanto dolor. Nunca imaginándose que uno iba a estar en ese lugar, porque esa es la verdad, uno lo ve de afuera. El problema es cuando le toca. Así que bueno, me voy a Renacer, me acuerdo un día tormentoso. Llovía y cuando llego, porque yo me he ido al mes más o menos, porque no encontraba salida, nada. Sí. Entonces me voy al mes y me recibe un señor que yo le digo como padrino, el negrito, y él, después que yo le contaba y lloraba y le contaba y me desesperaba y todo,
hay algo que a mí él me ha dicho, un poco como que le toca a uno y me dice, no me has contado cómo era la Constanza. Y tenía razón, le había contado lo malo, lo que habíamos pasado, pero nunca lo que era mi hija y lo que es. Entonces renacer de ahí nos permite a nosotros poder compartir el hecho de contar a nuestros hijos sin que la otra persona pueda llegar a sentir lástima por uno. Nosotros nos une, digamos que no el dolor, nos une la pérdida de nuestros hijos y vamos compartiendo las experiencias de las personas que estamos hace mucho tiempo, las personas nuevas que llegan. Siempre hay palabras y testimonios que nosotros no nos damos cuenta. Porque muchas veces pasan los años y no te has dado cuenta. O sea, yo no me doy cuenta de la edad que tenía cuando la había perdido a mi hija. Entonces, como eso hay pero un montón de factores. Y te das cuenta que tus hijos están. Muchas veces las personas que no nos conocen piensan que estamos un poco locos. Y yo creo que no me arrepiento, o sea, de estar un poco loco cuando uno ve muchas cosas. Entonces ves como señales, hay momentos que uno se siente muy mal. No es una cuestión de tiempo, es una cuestión de seguir. Bien. Pero ves señales como quizás el picaflor para nosotros significa mucho, muchas veces vos te sientes mal, suena el teléfono y alguna amiga está presente. Encuentras, yo siempre digo que las buenas personas las pone mi hija en mi vida y aprendes a vivir, no hay fórmulas, no es que no se sufre, se necesita mucha apertura y realmente se necesita también el hecho de querer conocerse, porque nosotros también hay un factor muy importante, cuando parten se produce todas esas crisis como el detonante, pero siempre nos olvidamos que nosotros venimos con una vida arrastrando y muchas veces cuando llega ese momento es como todo se une y empezamos a culpar todo a la pérdida y no nos damos cuenta que nosotros quizás hemos venido trayendo un montón de cosas. Bien. Bueno, lo importante, Daniela, es darle el mensaje a la gente que se puede salir, ¿no? Como decías, no se sabe si se supera o no se supera. No lo puedes decir, depende del concepto que cada uno tenga de superación, pero se puede salir adelante. Por supuesto que sí. Por supuesto. A pesar de que por ahí nos miran, viste, a veces con, ojalá que a mí no me pase. Nosotros pensamos lo mismo. Y hay algo que yo digo siempre y a muchos les sirve, que el mejor homenaje para mi hija es mi propia vida, que me pude levantar, que pude seguir, que los hijos que quedan son muy importantes en la familia. Porque uno por ahí puede tener eso de descuidarlos un poco, ya sea a su hijo, a sus hijos, siempre a su marido, a alguien por el hecho de... Lo que pasa es que cada uno tiene su duelo, cada uno, digamos, que lleva a su manera. Además, no te das cuenta. Yo me he dado cuenta cuando mi hijo se ha parado frente a mí y me ha dicho, ma, ¿y yo? Y me había olvidado. ¿Cuántos años tenía en ese entonces tu hijo? Y en ese entonces tenía 13, porque mi hija tenía 15 años. Y no me había dado cuenta. Aparte te lleva todo, es una cosa, como te voy a decir, te lleva el miedo, no salgas, no hagas tal cosa, no te muevas, no nada, porque tienes miedo que te vuelva a pasar. Entonces no vives. Yo al renacer aprendí muchas cosas y una de las cosas muy importantes que aprendí es a levantarme. Porque uno siempre cae. Porque tienes nostalgia, porque extrañas, porque ves quizás un lugar donde concurrías, la música, los aromas, la vida cotidiana. Pero te vuelves a levantar. Por supuesto que uno se vuelve a levantar. Y vive bien. O sea, eso es algo que uno tiene que entender. Yo me siento feliz y hay mucha gente que cuando hemos ido, o sea, hemos comenzado a ir a Rosario, va pasando el tiempo, hay personas que han vuelto a estudiar. Bueno, a mí me gusta bailar, yo me dedico al baile. Y hay chicas que pintan, o sea, haces muchas cosas en honor a tu hijo. Buscarle otro sentido también, ¿no? Por supuesto. Aguantame un segundito, seguimos charlando en 2 minutos. Sí, vamos a seguir ahora con la segunda parte de la medicina del dolor con el doctor Gustavo Zabalza. ¿Y cómo es el procedimiento? Viene una persona, por ejemplo, me dices que lo que más se solicita es el tema de la parte lumbar. Claro. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Es una inyección? Sí, ¿Cómo sí, es? por eso te explico. Mirá, también eso, el dolor ha avanzado tanto que, digamos, el primer escalón, que es la parte de medicamento, de tratamiento médico, ya lo estamos obviando. Bien. O sea, generalmente aquí en este centro trabajamos todos procedimientos percutáneos. Que la patología, por ejemplo, viene un paciente con dolor lumbar, tenemos que ver qué duele de ese paciente, porque en la columna hay muchos elementos
que pueden dar dolor, ¿entiendes? Puede dar dolor un disco lumbar, una vértebra, un ligamento o un dolor muscular. ¿Entiendes? Nosotros lo tratamos primero lo diagnosticamos. Nos basamos en la clínica, los métodos complementarios y generalmente hacemos el primer paso, un bloqueo diagnóstico. ¿Qué es eso? Vamos nosotros, por ejemplo, si podemos pensar que es una patología de una hernia discal, hacemos un pequeño bloqueo diagnóstico con anestésico local y con una mínima cantidad de antiinflamatorio, a ver si tiene resolución. O sea, ¿qué es? El paciente tiene un alivio. Si tiene un alivio de su dolor, seguimos con el tratamiento, que ya puede ser una radiofrecuencia, que la radiofrecuencia es básicamente una temperatura, que de acuerdo al grado que vos le des, tiene la parte que es antiinflamatoria o hace una termolesión donde cortamos la transmisión nerviosa. Siempre del nervio sensitivo estamos hablando, ¿entiendes? Porque tenemos nervios sensitivos y nervios motores. Los nervios sensitivos, Susi, son los que llevan el dolor, transmiten el dolor. El nervio motor da la motricidad. Si ese nervio no trabajamos, no se toca, porque eso no se toca. Trabajamos súper seguro. El que te da el dolor. El que da el dolor es la rama sensitiva de los nervios. ¿Entiendes? Nosotros todo lo hacemos guiado. Todo se hace guiado, no se hace un procedimiento. Hoy es irracional hacer un procedimiento ciego. Nosotros lo hacemos bajo control ecográfico o bajo radioscopía. Tenemos más experiencia en este centro, por eso hemos montado una sala de intervencionismo con un arco en C para realizar todo el procedimiento bajo radioscopía. Bien. Doc, y de repente viene una persona, empieza con el tratamiento, ¿a partir de qué momento empieza a sentir esos beneficios? Mira, no es tanto los beneficios, Susi, aquí lo más importante y es el pilar fundamental es hacer el diagnóstico. El diagnóstico es hacer la patología, el nivel que te duele, el sitio de dolor. ¿Entiendes? Una vez que eso lo resolvemos, o sea, generalmente con 2 o 3 procedimientos podemos resolver a los pacientes. Y tenemos la gran ventaja de que no usamos medicamentos, o es mínimo, ¿entiendes? O sea, con estos procedimientos tratamos de usar poca medicación. Aquí tenemos toda, o sea, hoy aparte el dolor tiene muchas terapias alternativas. La radiofrecuencia que te la nombré es una, ¿entiendes? Donde estamos haciendo radiofrecuencia a nivel del disco lumbar, de las vértebras, a nivel cervical. Aquí tenemos mucha experiencia en la neuralgia del trigémino. Lo resolvemos haciendo una termolesión en una de sus ramas, siempre con el aparato de radiofrecuencia. Y para la patología lumbar, ya sea cervical o lumbar, tenemos alternativas también, que puede ser la ozonoterapia, la acupuntura, la proloterapia, o sea, tenemos todos los métodos alternativos, los estamos manejando en este centro. Muchas gracias al doctor Gustavo Zabalza, y lo importante es que saben que está la medicina del dolor, que si bien no cura, puede mejorar la calidad de vida de una persona que está padeciendo alguna enfermedad, alguna patología. Así que muchas gracias al doctor Zabalza. Mujeres, ustedes están cumpliendo 22 años y ¿cómo lo van a celebrar a esto? Bueno, nosotros nos reunimos en el Parque Oeste, donde ahí realmente nos reunimos siempre para hacer homenaje a nuestros hijos. Es más, generalmente hay plantaciones, se plantan árboles, o sea, no sé en este caso, pero sí tenemos cada cual nuestro arbolito que vemos crecer. ¿Cuándo se van a reunir y a qué hora? El sábado 14 a las 9 de la mañana es la celebración, todos están invitados. Creo que la gente debería verlo ya no, digamos, como un tabú. Hay un lugar donde uno puede llegar, conversar, compartir. Aparte tenemos encuentros sociales, aparte de nuestras reuniones, donde festejamos nuestros cumpleaños, festejamos algún acontecimiento que hay. Siempre están presentes nuestros hijos de una forma u otra. Chicas, muchísimas gracias, les agradezco un montón. No va a ser la primera vez que vamos a hablar, vamos a seguir, tenemos todo el año. Muchas gracias por su testimonio también de vida. Muchas gracias. Momento de pausa aquí en Para Toda Mujer.